lo tanto, cuando abrazamos a Cristo, por lo tanto, cuando queremos salir, ya sea del Egipto que nos esclaviza o de la Babilonia en la que estamos exiliados, cuando queremos salir de nuestros pecados, aunque Dios nos abra brechas en el camino y haga brotar agua, manantiales exquisitos de los que podamos tomar, tenemos retos. Pero no es tener los retos, es como los enfrentamos. Y nosotros los creyentes enfrentamos los retos unidos al Cristo que ha muerto y ha resucitado, y unimos nuestros. Amadísimos fieles, recuerdo el comienzo de la Santa Cuaresma, cómo con fe, devoción y amor nos acercamos a esta iglesia a recibir la imposición de la ceniza, marcando el primer día de nuestro peregrinar cuaresmal. Al abrir esta quinta semana de Cuaresma, nos damos cuenta de que nuestra jornada por el desierto cuaresmal está llegando a su final. El don de la conversión, la experiencia del amor misericordioso han tenido que ser parte de este caminar. La Santa Cuaresma nos prepara para la Semana Mayor de la Iglesia, la llamada Semana Santa, en la que haremos presente el misterio de la redención al querer compartir los sufrimientos de Cristo, su pasión y muerte, con la mirada puesta en el gran acontecimiento pascual, la resurrección de Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. Y esta esperanza ha de ser transformadora. La Sagrada Escritura nos muestra el don de la transformación en la historia de la salvación, ser transformados por Dios. La primera lectura, por ejemplo, tomada del profeta Isaías, viene a nosotros como un llamado a la esperanza, a esperar en el Señor, que transforma. Isaías alienta, por cierto, al pueblo de Dios desterrado en Babilonia. Por medio del profeta, Dios anuncia el retorno de Israel, así como su reconstrucción religiosa. Y fíjense bien, si la salida de Egipto, recuerdan ustedes, la salida de Egipto, si la salida de Egipto fue maravillosa, este retorno de Israel desterrado en Babilonia será un prodigio mayor. Y es que el salir de Egipto trajo consigo el atravesar el desierto con grandes retos para poder llegar a la tierra prometida. Ahora el Señor transformará la naturaleza árida del desierto, abriendo brechas para que su pueblo pueda caminar y haciendo brotar agua para calmar su sed en medio de su peregrinar de vuelta a su tierra. Es lo que nos presenta el texto sagrado. Saliendo de Egipto, el desierto con todos los retos. Saliendo de Babilonia hacia la tierra que le pertenece al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pues simple y sencillamente una transformación del desierto en algo que trae comida y agua, comodidad, tranquilidad. Ahora ustedes están sufriendo en Babilonia, tienen que atravesar este camino. Y en ese camino, una vez más, yo estoy con ustedes. Yo les voy a abrir el camino y ustedes irán hacia adelante. Así de sencillo. El texto de la primera lectura de hoy está precedido por títulos divinos, por medio de los cuales el profeta presenta al Dios de Israel. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero tiene unos títulos: Señor, Redentor, Santo de Israel, Creador y Rey. Son los títulos que presenta la primera lectura de hoy, refiriéndose a Dios. Es el reconocimiento al Todopoderoso, lleno de bondad y misericordia, quien, tomando la iniciativa, interviene en la historia de Israel para salvarle. Esta realidad salvífica se extiende
a todas las naciones que en Cristo Jesús forman el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, así como Israel experimentó la transformación liberadora, los miembros del nuevo pueblo de Dios son transformados en Cristo. Esa es la primera lectura de hoy. ¿Qué podemos sacar de esa lectura? Sencillamente, Dios nos puede transformar. A veces nos desesperamos frente a nuestras miserias, frente a nuestras debilidades, frente a los problemas que enfrentamos en casa o en medio de la sociedad. Dios nos puede transformar, pero nosotros tenemos que abrirnos a esa transformación. Y la transformación, por cierto, trae retos. Aunque el Señor nos abra la brecha, aunque el Señor nos muestre el camino, siempre hay retos. Y usualmente los retos, las trabas, las ponemos nosotros mismos, sin darnos cuenta. Esas trabas las ponemos nosotros mismos. Entonces tenemos que evaluar. Dios ha tomado la iniciativa, pero tenemos que comenzar con nosotros mismos. Yo quiero la transformación de mi ser. Quiero la transformación de mi vida. Y ahí la primera lectura de hoy. No podemos ser los mismos. Al terminar la Cuaresma tiene que haber una transformación. San Pablo a los Filipenses. Dios hace justos a los que creen en Cristo Jesús, afirma San Pablo en su carta a los Filipenses. Ese ser justos es la transformación que experimenta el hombre al conocer a Jesucristo y aceptarle en su vida. Todo pierde valor frente al bien supremo. ¿Y cuál es el bien supremo que nos presenta el apóstol San Pablo? El conocimiento de Cristo. Nosotros nos esforzamos en conocer los misterios de nuestra existencia, los misterios de la creación. Hemos ido hasta el espacio. Los astros del cielo, todo a lo largo de la historia de la humanidad hemos estado mirando hacia el espacio, hacia la tierra, las profundidades del mar, nuestra misma realidad. Intentamos ver lo que está más allá del horizonte, y lo que está más allá del horizonte es Dios. Pero no solamente está más allá del horizonte, está en nosotros mismos, en nuestro corazón, porque nosotros por el bautismo somos hechos templos de Dios. Sobre todo cada ser humano, y tenemos que tenerlo en cuenta, cada ser humano tiene que experimentar de una forma u otra la presencia del Ser Supremo en su corazón, porque todos hemos venido de Dios. Y hacia Dios tenemos que ir. Algunos se desvían en el camino, algunos adoptan distintas formas o simple y sencillamente abrazan distintas confesiones que les aturden, les confunden. Pero la realidad es que tú y yo, los bautizados, somos hijos de Dios y hemos sido hechos templos del Señor. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, lo que está más allá del horizonte está también en nuestro corazón. Tenemos que buscarlo en nuestro ser. Dios. Entonces, el bien supremo que nos presenta San Pablo en la segunda lectura de hoy, el conocimiento de Cristo. Este es el bien que desea alcanzar quien abraza la fe cristiana y experimenta la fuerza de la resurrección. Es un éxodo, un salir de las tinieblas dejando atrás la vida del pecado, es un renunciar a aquello que nos aleja de Dios por amor a Cristo. Y hemos de preguntarnos, ¿qué nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que nos está alejando de Dios? Quien ha abrazado la fe ha ganado a Cristo y permanece unido a Él. Mas esta unión con Jesús está marcada por un compartir los padecimientos de Cristo, un asemejarse a Él en su muerte con la esperanza de resucitar. Por lo tanto, cuando abrazamos a Cristo, por lo tanto, cuando queremos salir, ya sea del Egipto que nos esclaviza o de la Babilonia en la que estamos exiliados, cuando queremos salir de nuestros pecados, aunque Dios nos abra brechas en el camino y haga brotar agua, manantiales exquisitos de los que podamos tomar, tenemos retos. Pero no es tener los retos, es como los enfrentamos.
Y nosotros los creyentes enfrentamos los retos unidos al Cristo que ha muerto y ha resucitado. Y unimos nuestro sufrimiento, unimos nuestras debilidades a Cristo Jesús. Por eso podemos superarlas. O simple y sencillamente Él nos toma de la mano para que atravesemos el camino. Y si nos caemos, ¿qué hace? Él tiende su mano y nos levanta. Cristo conquistó a Pablo. Dice el texto sagrado de su carta a los filipenses. Y nos conquista a nosotros desde la cruz. Siervo de Dios que siendo inocente ha tomado sobre sus hombros nuestras faltas, las ha llevado al patíbulo de la cruz, las ha destruido con una muerte reparadora que nos reconcilia con Dios, nos conquista con su amor. Consciente de esta donación amorosa de Cristo, San Pablo se esfuerza en conquistarlo. Ahora es nuestra tarea el acercarnos a Él, el contemplarle, el conocerle, amarle y conquistarle para estar unidos a Él. Él nos ha conquistado. Ahora nosotros tenemos que conquistarlo a Él. Y Él se deja conquistar. Lo bueno de esta relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, es que el Cristo se deja conquistar. Lo vemos en el texto sagrado de hoy, del texto del Evangelio. Me refiero a Él. En su bondad y misericordia infinitas, Jesús acogió a la pecadora y le exigió un cambio, la perfección, pero desde un corazón que ama. El corazón sagrado de Cristo, desde donde emana la misericordia divina. Esta es la actitud de Jesús frente a la de los escribas y fariseos, quienes fueron prontos a juzgar y condenar y actuaron de forma injusta. El texto evangélico presenta la falta de bondad y de buena intención de los escribas y fariseos y destaca la misericordia divina plasmada en el corazón amoroso de Jesús, quien rehabilita y transforma a la pecadora. Comienza la narración mostrando al Jesús orante al señalar que éste se retiró al monte de los olivos. Allí pasó la noche, en el monte de los olivos. Y dentro de esa oración, él mismo acepta su labor pastoral. Insiste el evangelista en demostrar el cuidado pastoral de Jesús al puntualizar que regresó al templo muy temprano y se sentó a enseñar a la multitud. Dentro de esa labor pastoral destaca la misericordia. Los escribas y fariseos se presentan acusando a una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Y la pregunta que nos hacemos, o que hemos de hacernos en muchas ocasiones, ¿dónde está el hombre que estaba fornicando con esa mujer? Los escribas y fariseos no mencionan nada. No traen a ese hombre y lo acusan. No lo traen. Entonces, ¿dónde está el hombre que estaba fornicando con esa mujer? ¿Acaso él no estaba también adulterando? Es que él sí podía hacerlo y ella no. La ley, amadísimos hermanos, presenta el juicio para ambos, pero los escribas y fariseos solo trajeron a la mujer. ¿Cuál era su intención? Su intención no es que brille la justicia, sino que Jesús caiga en una trampa para tener de qué acusarlo. Si Jesús no la encuentra culpable y no aplica la ley, entonces será acusado frente a las autoridades religiosas de los judíos. Y si Jesús condena a la mujer a muerte, entonces a las autoridades civiles. Y no se queda ahí. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de esa mujer y la vida de Jesús. Y todavía no le había llegado la hora al Divino Maestro. La respuesta del Divino Maestro es sabia. Claro que hay que cumplir la ley. A ver, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se fueron y solo quedaron la mujer pecadora y aquel que no tenía pecado. Jesús, el justo juez.
Es un momento de angustia para la mujer pecadora. ¿Por qué? Porque ella, pecadora, se encuentra frente al Santo de Dios, frente a aquel que no tiene pecado. Y aquí que la divina misericordia se hace una realidad transformadora para esta mujer necesitada del amor misericordioso de Dios. ¿Dónde están los que te acusan? Nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Jesús acoge y salva a la pecadora. Vete y no peques más. Jesús condena el pecado. La pecadora ha sido transformada en Cristo Jesús. Vete, yo te perdono y no peques más. Te perdono a ti y condeno el pecado. ¿Ven? Amadísimos hermanos, hemos dado comienzo a la última semana de Cuaresma, contemplando un acto misericordioso de Dios efectuado en la mujer pecadora, una transformación en Pablo y en la comunidad cristiana, una intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel. Y es que todos, tarde o temprano, tenemos que enfrentar el juicio divino. Nos toca, sí o sí. Nos toca. Y no importa la edad que tengamos cuando pasemos a la eternidad. A todos nos llega el momento del juicio. Mas el mensaje del Evangelio es gozoso. Aunque podamos sentir escalofríos y temor al enfrentar el juicio divino, como la mujer acusada de adulterio pudo haberlo sentido, todos enfrentamos el juicio divino en el que las injusticias deben ser sanadas y la victoria de la justicia brillará. Como lo señalaba el Papa Benedicto XVI, Cristo y su juicio no es solo la victoria sobre el mal. Cristo es la victoria del bien y de hecho, ese es el mensaje de la alegría. Dios es justo y Dios es juez. Ese mensaje de alegría me llama al deber. La mujer pecadora, amadísimos hermanos, fue perdonada en el juicio y llamada al deber. Somos perdonados en Cristo Jesús y llamados al deber. A la mujer pecadora Jesús le dijo, tampoco te condeno, vete y no peques más. El perdón y el deber de no pecar más. A nosotros nos dice, tampoco te condeno, vete y no pecas más, no peques más. El juicio que nos da la alegría del perdón y nos llama al deber. Nosotros, después de ser perdonados, salimos y tenemos la tarea de no pecar más. Y si pecamos, ¿qué pasa? Nos quedamos ahí. Si caemos en el lodo, nos quedamos embarrados en lodo. Él viene otra vez a nuestro corazón. Claro, no podemos tomar esto como si fuera un jueguito, porque el pecado endurece el corazón de la persona. Y habíamos dicho hace varios domingos que el ser humano se familiariza tanto en una conversación con Satanás que luego ya el pecado se le hace algo familiar. El pecado, que es algo feo, desagradable, asqueroso, se convierte en, bueno, está bien. Cuando nosotros pecamos, levantamos nuestra mirada a Dios. Sabemos que estamos manchados por el pecado, como nuestros primeros padres en el paraíso, y tratamos de escondernos, pero no nos podemos esconder de Dios. No podemos. Estaba desnudo, porque el pecado nos despoja de la gracia. Estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. El pecado que nos invita a un gozo momentáneo. Cuando pecamos, para que estemos conscientes, cuando pecamos nos llenamos de miedo. ¿Y el miedo qué hace? Nos paraliza, nos detiene. No tengas miedo. No podemos dejar que el miedo nos paralice porque nos estancamos. Entonces tenemos que dejar el miedo atrás y decir, sí, Señor, he pecado. Aquí estoy, como la mujer pecadora en el suelo.
Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. No, Señor, nadie me ha condenado. Aunque déjenme decirle, muchos de nosotros condenamos a los demás. Emitimos un juicio y condenamos a los demás. ¿Cuántas veces aún en la fila de la confesión, ahí estamos? Empezamos a mirar quién está al frente o detrás de nosotros y emitimos un juicio. A veces esos juicios son, o la mayor parte de las veces, son equivocados. Pero bueno, depositemos nuestra confianza en Dios. Abramos nuestro corazón al perdón. Es muy esperanzador saber acerca del Dios amor, de su cercanía, de su bondad y de su misericordia. Experimentamos tranquilidad al saber que Jesús nos perdona y nos transforma. Por esto hemos atravesado el desierto cuaresmal con fe y con devoción, y ahora con amor nos disponemos a compartir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Durante esta semana hagamos un esfuerzo más que nos prepare para la Semana Santa y para la Pascua. Que Dios les conceda a todos su gracia y su favor.